¿Puedes venir a buscarme? Una mujer maltratada llama a un jefe de la mafia, en la boda de su hermana. Las copas de champán chocaban, las risas resonaban, y en algún lugar del salón de baile opulento, una novia lanzaba su ramo. Afuera, bajo la lluvia helada, temblando en un vestido de dama de honor roto, con la mandíbula hinchada, Nébula marcó un número que juraba haber borrado 3 años atrás. El hombre del otro lado de la línea no era un salvador. Era un monstruo dueño de la mitad de la ciudad. Pero esa noche, el monstruo era el único que no le iba a preguntar por qué tenía moretones. ¿Puedes venir por mí? La música pulsaba a través del piso de madera del club de campo, un retumbe rítmico y constante que vibraba hasta las suelas de los tacones plateados de Nébula. Para cualquier otra persona en el gran salón de baile, era una noche de celebración. Su hermana menor, Chloe, brillaba en satín blanco, girando en la pista de baile con su nuevo esposo. El bar libre fluía con licor de la mejor calidad. El aire olía a carne asada, perfume caro, y la dulzura pesada de los lirios blancos. Para Nébula, el cuarto era una jaula que se encogía minuto a minuto. Estaba sentada en la mesa principal, con la postura rígida, las manos dobladas pulcramente en su regazo. Junto a ella estaba Richard, su esposo. Para el resto del cuarto, Richard era un arquitecto encantador, con una sonrisa ganadora y una risa generosa. Había pagado la escultura de hielo. Había encantado a sus padres. En ese momento asentía junto a una historia que contaba un tío borracho al otro lado de la mesa, con sus dientes blancos destellando bajo la luz ámbar cálida. Bajo el mantel, sus dedos estaban clavados en la carne suave del muslo de Nébula. No le estaba masajeando la pierna. Su agarre era una prensa, con las uñas presionando a través de la seda delgada de su vestido rosa polvo de dama de honor. Era una advertencia, una correa física recordándole exactamente dónde pertenecía y qué pasaría si se salía de la línea. «Estás callada esta noche, cariño», murmuró Richard, inclinándose cerca. Su aliento estaba tibio contra el oído de ella, oliendo pesadamente a escocés y menta. «La gente va a pensar que no estás feliz por tu hermana». «Estoy feliz», dijo Nébula. Su voz era plana, vacía. Forzó las comisuras de su boca hacia arriba. ¿Solo cansada? Cansada. Él le dio vueltas a la palabra en la boca, como si fuera un pedazo de carne mala. La presión sobre su muslo aumentó hasta que un jadeo agudo e involuntario se le escapó de los labios. El tío del otro lado de la mesa no lo notó. Nadie jamás lo notaba. «No te toca estar cansada, Nébula. No cuando me gasté $3,000 en ese vestido que traes puesto». «Sonríe». Ella sonrió. Sintió que la cara se le iba a partir. «Necesito ir al baño», susurró, manteniendo los ojos fijos en el centro de mesa. Los ojos de Richard se movieron hacia la salida, calculando. Soltó su agarre despacio, alisando la seda sobre su pierna en un gesto burlón de cariño. 5 minutos. No hables con nadie en el camino. Ya bebiste suficiente vino. Nébula no había tomado ni un solo sorbo de su vino. Se puso de pie, con las piernas temblando levemente, y navegó el laberinto de mesas redondas. La gente le saludaba con la mano. Ella les ofrecía sentimientos vacíos. Cuando cruzó las pesadas puertas de caoba que llevaban al vestíbulo, el bajo sofocante de la banda de bodas se amortiguó en un golpe sordo. El corredor estaba vacío, forrado de espejos antiguos y papel tapiz floral. No fue al baño. Necesitaba aire. Necesitaba respirar sin oler su colonia. Nébula caminó por el corredor, pasando el guardarropa, y empujó una puerta lateral que llevaba a un patio de fumadores apartado. El aire frío de noviembre la golpeó como un impacto físico, cortando la niebla estancada de su cerebro. Había empezado a llover, una llovizna miserable y helada que resbalaba sobre los adoquines. Se paró bajo el pequeño toldo de lona, envolviéndose los brazos desnudos alrededor de sí misma. Cerró los ojos. Solo 2 horas más. Creía haber dicho 5 minutos. Los ojos de Nébula se abrieron de golpe. Richard estaba parado en la puerta. La luz del pasillo lo retroiluminaba, proyectando su rostro en sombra. El encanto se había ido. La sonrisa había desaparecido. La miraba, no como a una esposa, sino como a un perro que había mordido los muebles. Solo necesitaba un poco de aire, dijo Nébula, con la voz traicionándola. Le tembló. Él salió al patio, dejando que la puerta pesada se cerrara detrás de él con un clic. El clic sonó ensordecedoramente alto. ¿Aire? ¿O estabas buscando al bartender al que le hacías ojitos durante el brindis? Richard, por favor.
Me preguntó si quería agua. Me hiciste ver como un tonto, siseó, cruzando el pequeño espacio entre ellos en 2 zancadas largas. Nébula retrocedió, con la columna golpeando el muro de ladrillo del salón. No hice nada. No me mientas. Su mano salió disparada. No fue una bofetada. Fue un puño cerrado, un golpe corto y brutal apuntado precisamente al costado de su mandíbula. El impacto le giró la cabeza hacia un lado. Su sien se estrelló contra el ladrillo. Una luz blanca explotó detrás de sus párpados, seguida de un zumbido rugiente que ahogó la lluvia. Se desplomó sobre los adoquines mojados, con las rodillas raspándose contra el suelo áspero. El sabor metálico del cobre le inundó la boca. Se quedó en 4 patas, mirando fijamente los charcos que reflejaban las luces tenues del patio. La mandíbula le palpitaba con un calor pesado y nauseabundo. Richard se ajustó los puños, mirándola desde arriba. Su pecho se agitó una vez, y después se calmó. La furia se desvaneció, reemplazada por un fastidio frío. Mira lo que me hiciste hacer. Arruinaste el vestido. Nébula no se movió. No podía. Voy a volver adentro, dijo Richard, con la voz volviendo a su cadencia normal y medida. Tienes 10 minutos para limpiarte en el baño. Si no estás de vuelta en la mesa para cuando corten el pastel, nos vamos a casa. Y las dos sabemos qué pasa cuando vamos a casa enojados, ¿verdad? No esperó una respuesta. La puerta se abrió, liberando un breve remolino de música, y se cerró de nuevo con un clic. Nébula se quedó en el suelo mojado. La lluvia helada soplaba de lado bajo el toldo, empapándole el cabello, pegándole la seda arruinada a la piel. Se tocó la mandíbula. Un pequeño gemido involuntario se le abrió camino por la garganta. Se estaba hinchando rápido. Miró la puerta pesada. Más allá estaba la boda, su familia, y Richard. Más allá estaba el camino a casa. La casa aislada en los suburbios. Las escaleras del sótano. Si me subo a ese auto esta noche, pensó, con la comprensión asentándose en sus huesos con una claridad aterradora, me va a matar. Sus manos temblaron con violencia mientras metía la mano en el bolsillo escondido de su vestido, sacando su teléfono. La pantalla estaba trizada de un accidente anterior, pero encendió. Se quedó mirando el teclado. No llamó a la policía. La policía había venido 2 veces antes. Richard había interpretado al esposo preocupado, les había dicho que ella tenía un problema con el alcohol, y se habían ido. La policía requería pruebas, paciencia, y un sistema. Nébula no tenía tiempo para un sistema. Tenía 10 minutos. Sus dedos entumecidos marcaron un número. 10 dígitos. No lo había marcado en 3 años, pero su memoria muscular lo conocía mejor que su propio número de seguro social. Era un número que había jurado olvidar el día que se alejó de una vida que había decidido que era demasiado oscura, demasiado peligrosa, para casarse con un arquitecto seguro y respetable. Presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído. Sonó una vez, 2 veces. Contesta. Por favor, contesta. A kilómetros de distancia, en un cuarto sin ventanas debajo de un restaurante de alta gama en el distrito financiero, Gilbert Mercer estaba sentado en una mesa de acero. El aire estaba cargado de humo de cigarro y el sabor metálico agudo del miedo. Gilbert se recostó en su silla de cuero, observando al hombre arrodillado sobre la lona frente a él. Gilbert no se veía como un jefe de la mafia de las películas. No usaba trajes a rayas ni anillos de oro pesados. Vestía un traje negro sencillo, impecablemente hecho a la medida. Su cabello oscuro estaba pulcramente recortado, y sus ojos pálidos tenían la inteligencia calmada y desapegada de un depredador observando a un animal herido. Lo voy a tener listo para el martes, balbuceaba el hombre arrodillado, con el sudor corriéndole por el rostro magullado. Gilbert, te lo juro por Dios, el martes. Gilbert suspiró con suavidad. Tomó un encendedor de plata de la mesa, girándolo entre sus manos grandes. Juraste por Dios el martes pasado, Marcus. El problema con hacer promesas a Dios en mi sótano es que Dios no cobra mis deudas. Yo lo hago. Le hizo un gesto al hombre corpulento parado en la esquina. El hombre avanzó, sacando una llave inglesa pesada de su abrigo. Antes de que el hombre corpulento pudiera golpear, el teléfono de Gilbert vibró contra la mesa de acero. Gilbert frunció el ceño. Muy pocas personas tenían este número. Sus lugartenientes, su madre. Miró la pantalla. Era un número no guardado, pero reconoció los dígitos al instante. Un fantasma de 3 años atrás.
El aire del cuarto pareció congelarse de pronto. Gilbert levantó una mano. El hombre corpulento bajó la llave inglesa, retrocediendo hacia las sombras. Gilbert tomó el teléfono y se lo llevó al oído. No dijo hola. Solo escuchó. Durante un largo momento, no hubo nada más que estática y el sonido entrecortado y tembloroso de alguien tratando de respirar. Después, una voz, pequeña, quebrada, temblorosa. ¿Puedes venir por mí? El agarre de Gilbert sobre el teléfono se apretó hasta que la carcasa de plástico crujió. No le preguntó cómo estaba. No preguntó por qué llamaba después de 3 años de silencio muerto. Escuchó el sonido húmedo y arrastrado de su respiración, el inconfundible tartamudeo de una mandíbula hinchada. Sus ojos, usualmente vacíos y calmados, se oscurecieron en algo aterrador. El hombre arrodillado sobre la lona se encogió hacia atrás, de pronto dándose cuenta de que lo que fuera que estaba pasando en esa llamada era infinitamente más peligroso que su deuda impaga. ¿Dónde estás, Nébula? Preguntó Gilbert. Su voz fue un rugido bajo, perfectamente nivelado, desprovisto de cualquier pánico. Oak, susurró Nébula. El club de campo Oak. Estoy afuera, junto al patio. ¿Estás sola? Ahora mismo, sí. Quédate en las sombras, instruyó Gilbert, poniéndose de pie de su silla. Tiró el encendedor de plata sobre la mesa. No vuelvas a entrar. Si alguien sale, corres. Ya salgo. Dijo 10 minutos, Gilbert. Dijo, su voz se quebró, un sonido patético y roto que le hizo tiritar un músculo con violencia a Gilbert en la mandíbula. Tengo mucho frío. Mira la calle, dijo Gilbert, caminando hacia la pesada puerta de metal del sótano. Mantén los ojos en el camino. Yo voy a ser los faros. Colgó. No se guardó el teléfono en el bolsillo. Lo apretó en su puño durante un segundo, dominando el repentino y violento estallido de adrenalina en su sangre. Se giró hacia los hombres del cuarto. Limpien esto, dijo Gilbert, señalando al hombre sobre la lona. Pónganlo en el callejón. Díganle que su deuda está perdonada. El hombre corpulento parpadeó, confundido. ¿Perdonada, jefe? No tengo tiempo de matarlo esta noche, dijo Gilbert, empujando la puerta pesada para abrirla. Tengo que estar en otro lugar. De vuelta en el club de campo, la lluvia se había convertido en un aguacero constante y helado. Nébula se agachaba detrás de una jardinera decorativa de piedra al borde del patio, escondida de las puertas de vidrio. Su vestido estaba arruinado, empapado y pesado de lodo. El frío se le había filtrado más allá de la piel, asentándose profundo en sus órganos, haciéndole castañetear los dientes sin control. Revisó la pantalla trizada de su teléfono. Habían pasado 7 minutos desde que Richard se había ido. La música adentro cambió a algo lento y romántico. Se imaginó a su hermana bailando. Se imaginó a Richard parado junto a las puertas del baño, revisando su reloj, con los ojos entrecerrándose mientras los segundos pasaban. Va a venir a buscarme. El pánico, crudo y cegador, le arañó la garganta. Se asomó por el borde de la jardinera de piedra. El camino de entrada hacia el club de campo estaba vacío, resbaloso por la lluvia bajo las luces ámbar de la calle. 8 minutos. Escuchó el clic pesado de la puerta del patio abriéndose. Nébula se metió el puño en la boca para amortiguar un jadeo, presionando la espalda plana contra el muro helado de ladrillo detrás de la jardinera. Nébula. La voz de Richard no fue fuerte, pero cortó a través del sonido de la lluvia como una navaja. Era la voz que usaba cuando las puertas estaban cerradas y las cortinas corridas. Nébula, revisé el baño. No estás ahí. Los pasos crujieron despacio sobre la grava mojada. Caminaba hacia el borde del patio. Estás armando una escena, cariño. ¿Sabes cuánto odio las escenas? Ella cerró los ojos con fuerza. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Si me haces salir a buscarte y te encuentro en el lodo, va a ser mucho peor para ti. Richard canturreó, con sus zapatos de piel saliendo del pavimento hacia el pasto. Se estaba acercando. Sal ahora, y solo te encierro en el cuarto de invitados esta noche. Hazme buscarte, y te rompo el otro lado de la cara. Estaba a un par de metros. Nébula podía escuchar el crujir de su costoso saco de traje. Se preparó para correr, cambiando su peso hacia las puntas de los pies, aunque sabía que no lo lograría hasta la calle con tacones. Entonces, la luz inundó el camino de entrada. Faros LED blancos, cegadores, penetrantes, cortaron a través de la lluvia torrencial,
proyectando sombras largas y duras sobre el pasto. Richard se detuvo, levantando una mano para protegerse los ojos del resplandor. No era un auto. Eran 3. Enormes camionetas negras moviéndose en una unidad perfecta y depredadora. No frenaron para estacionarse. Rasgaron el camino de grava bien cuidado, con el vehículo líder virando de manera agresiva y frenando en seco a solo centímetros de los escalones del patio. Richard retrocedió, con el rostro retorciéndose en indignación aristocrática. Oigan, no pueden estacionarse aquí. Este es un evento privado. Las puertas de las camionetas se abrieron simultáneamente. Los hombres que bajaron de los vehículos no se veían como balas. Vestían trajes oscuros que colgaban pesados sobre cuerpos enormes, con los rostros en sombra por paraguas que abrían de golpe bajo el aguacero. Se movían con una eficiencia silenciosa y ensayada, abriéndose en abanico para formar un perímetro alrededor del auto líder. La furia de Richard vaciló, con un destello de confusión genuina cruzando sus facciones apuestas. ¿Qué demonios es esto? La puerta trasera de la camioneta líder se abrió. Un hombre bajó a la lluvia. No tomó el paraguas que le ofrecía el guardia. Gilbert Mercer subió los escalones del patio. Se movía con la gracia perezosa y aterradora de un rey inspeccionando un campo de batalla. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la frente, empapándole los hombros del traje a la medida, pero no parecía notarlo. Sus ojos pasaron de largo a Richard por completo, recorriendo las sombras del patio. Nébula, llamó Gilbert. Su voz no fue un grito, fue una furia profunda y resonante. Detrás de la jardinera, Nébula soltó un sollozo que no pudo contener. Se puso de pie a trompicones, con sus piernas heladas y cubiertas de lodo cediéndole por un segundo antes de sostenerse en el borde de piedra. Gilbert la vio. La quietud absoluta de su comportamiento se fracturó. Cruzó el patio en 3 zancadas, ignorando a Richard por completo, y cayó de rodillas en el lodo frente a ella. No estiró la mano para sujetarla. Sabía que no debía. Mantuvo las manos visibles, flotando a apenas centímetros de sus brazos temblorosos. «Estoy aquí», dijo Gilbert, con la voz bajando a un susurro áspero destinado solo para ella. Sus ojos pálidos recorrieron su rostro, deteniéndose en la seda arruinada de su vestido, el lodo en sus rodillas, y finalmente la hinchazón oscura y furiosa en su mandíbula. Un músculo le tembló en la esquina del ojo a Gilbert. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. «Viniste», logró decir Nébula entre dientes, con los dientes castañeteando tan fuerte que se mordió la lengua. «Claro que vine», dijo él con suavidad. Se quitó su pesado abrigo de lana y lo colocó con suavidad sobre sus hombros temblorosos. Olía a lluvia, a tabaco caro, y a una seguridad que ella no había sentido en 36 meses. «¿Puedes caminar?». Nébula asintió, entumecida, aferrando las solapas de su abrigo. «Disculpe», ladró Richard, dando un paso al frente, con el pecho inflado. El shock inicial se había desvanecido, reemplazado por la indignidad de ser ignorado. ¿Quién demonios se cree que es? Esa es mi esposa. Gilbert se puso de pie despacio. No se giró de inmediato. Mantuvo su cuerpo posicionado entre Nébula y Richard, un escudo humano de músculo sólido y lana a la medida. Cuando Gilbert finalmente se giró, su rostro era una máscara de indiferencia aterradora. Miró a Richard de la forma en que un hombre podría mirar a una cucaracha antes de pisarla. ¿Su esposa?, repitió Gilbert las palabras, sabiéndole a veneno en la boca. «Sí, mi esposa», dijo Richard, dando otro paso al frente, tratando de aprovechar su estatura. Señaló con un dedo hacia Nébula. «Nébula, ven aquí ahora mismo. No sé quién es este matón, pero me está avergonzando». Gilbert no levantó la voz. No tomó una postura de pelea. Simplemente dio un paso hacia Richard. 2 de los hombres enormes junto a las camionetas metieron la mano dentro de sus chaquetas. El clic metálico de los seguros desactivándose fue audible sobre la lluvia. Richard se congeló. Sus ojos saltaron hacia los guardias, y después de vuelta a Gilbert, con el color drenándose rápidamente de su rostro mientras la realidad de la situación finalmente penetraba su cráneo arrogante. «¿La golpeaste?», afirmó Gilbert. No fue una pregunta. «Se cayó», tartamudeó Richard, dando un paso rápido hacia atrás. El encanto de arquitecto se estaba desmoronando, revelando al cobarde debajo. Estaba borracha. Se resbaló en las piedras mojadas. «Se resbaló», repitió Gilbert con suavidad. Ladeó la cabeza. «¿Sabías, Richard,
Que el hueso humano requiere aproximadamente 4,000 newtons de fuerza para fracturarse. Estoy mirando su mandíbula, y veo una contusión que implica un impacto localizado de fuerza contundente. No una caída. Richard tragó saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando. ¿Quién eres? Soy la consecuencia, dijo Gilbert en voz baja. Cerró la distancia entre ellos en un parpadeo. La mano de Gilbert salió disparada, envolviéndose alrededor de la garganta de Richard con una velocidad cegadora. Empujó al arquitecto hacia atrás, estrellándolo contra el muro de ladrillo del club de campo. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Richard en un jadeo silbante. Gilbert no apretó para matar. Apretó lo justo para mantener al hombre clavado, con el pulgar presionando la arteria carótida. Mírame, susurró Gilbert, inclinándose tan cerca que Richard podía ver la promesa negra y muerta en sus ojos pálidos. Mírame y entiende lo que está pasando ahora mismo. Richard se ahogó, arañando frenéticamente la muñeca de Gilbert, pero el brazo del jefe de la mafia era como hierro fundido. Vas a volver adentro, dijo Gilbert, con un tono conversacional, como si estuvieran hablando del clima. Te vas a sentar en tu mesa. Vas a sonreír. Te vas a comer tu pastel. Si alguien pregunta a dónde se fue tu esposa, les vas a decir que se sintió mal y se fue a casa en un taxi. Jamás vas a intentar contactarla de nuevo. No vas a llamar a su teléfono. No vas a manejar cerca de su nueva ubicación. Si me entero de que siquiera miraste una fotografía de ella, Gilbert se inclinó una fracción de centímetro más cerca. No te voy a matar, Richard. Matarte toma 3 segundos. Te voy a llevar a un cuarto donde el tiempo se detiene. Te voy a quitar las manos, los dientes, y esa sonrisa encantadora, y te voy a mantener vivo lo suficiente como para que te arrepientas del día en que naciste. Parpadea si me entiendes. Richard, con lágrimas de puro terror mezclándose con la lluvia en su rostro, parpadeó rápidamente. Gilbert lo soltó. Richard se desplomó sobre el pasto mojado, jadeando ávidamente por aire, sujetándose la garganta magullada. Gilbert no lo volvió a mirar. Se giró de vuelta hacia Nébula, con la violencia fría derritiéndose al instante de su postura. Se acercó a ella, ofreciéndole la mano. Vámonos a casa, Nébula, dijo con suavidad. Nébula miró al hombre jadeando en el pasto, al hombre al que le había tenido miedo durante 3 años, reducido a nada en 30 segundos. Después miró a Gilbert. Tomó su mano. Estaba tibia. Gilbert la guió por los escalones, abriendo la puerta de la camioneta tibia. Una vez que estuvo a salvo adentro, cerró la puerta, bloqueando el frío, la lluvia, y su pasado. La pesada puerta de la camioneta se cerró de golpe, sellándolos adentro. La percusión caótica de la lluvia helada se cortó al instante, reducida a un tamborileo amortiguado contra el vidrio blindado. Nébula se hundió en el asiento mullido de piel, con sus dedos temblorosos aferrando las solapas del abrigo de lana de Gilbert. Se lo apretó más alrededor de su vestido arruinado, anclándose al aroma de tabaco y cedro. Gilbert se sentó junto a ella. No invadió su espacio. Mantuvo una distancia cuidadosa y deliberada, girando su atención hacia un pequeño compartimento integrado en la consola central. El vehículo se alejó del club de campo. Nébula observó los faroles ámbar de la calle desdibujarse a través de las ventanas polarizadas. Esperó a que la adrenalina se desplomara. Esperaba sentir una ola aplastante de culpa, o la comprensión aterradora de lo que acababa de hacer. Había dejado a su esposo. Había abandonado la boda de su hermana. Había convocado a un hombre contra el que el FBI llevaba una década tratando de construir un caso rico. En cambio, todo lo que sentía era el dolor agonizante en su mandíbula. Gilbert sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios de plata del compartimento. Lo abrió con eficiencia silenciosa, sacando una compresa fría química. La apretó en el centro. El crujido agudo resonó en la cabina silenciosa, seguido del siseo de la reacción química de enfriamiento. No se la entregó de inmediato. Se giró hacia ella, con su cuerpo enorme moviendo el asiento de piel. ¿Puedo?, preguntó. Su voz fue un rugido bajo y constante. Era el mismo tono que usaba para negociar rutas de embarque o amenazar a políticos, pero despojado de su veneno habitual. Nébula asintió una vez. Gilbert se inclinó. Sus manos eran grandes, con los nudillos cicatrizados de toda una vida imponiendo sus propias reglas, pero su contacto fue increíblemente ligero. Apartó un mechón mojado de cabello de la sien de ella, con el pulgar flotando a solo milímetros de su piel magullada.
El calor que irradiaba de su mano era un contraste marcado con la compresa fría que presionaba con suavidad contra su mandíbula hinchada. Nébula siseó, con una inhalación aguda mientras el frío mordía el tejido inflamado. Manténla ahí, instruyó Gilbert con suavidad, guiando su mano para sostener la compresa. 15 minutos sí, 15 minutos no. Va a detener la hinchazón. Nébula sostuvo la compresa, recostando la cabeza contra el reposacabezas. Se le quedó mirando. Bajo la iluminación tenue y ambiental del interior del auto, Gilbert se veía exactamente igual que 3 años atrás. Los ángulos afilados y depredadores de su mandíbula, los ojos pálidos y fríos que evaluaban todo, la sastrería impecable que escondía un cuerpo construido para la violencia. No preguntaste qué pasó, dijo ella. Su voz sonaba amortiguada, distorsionada por el hielo y el dolor. Gilbert metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una petaca de plata. Desenroscó la tapa y se la entregó. No necesito preguntar qué pasó. Vi tu rostro. Vi la forma en que él te miraba. Los detalles son solo ruido de fondo. Nébula tomó la petaca. El licor oscuro le quemó un camino por la garganta, asentándose como un peso caliente en su estómago. Ayudó a detener los temblores. Le dijo a todos que yo tenía un problema con el alcohol. Por eso me hacía moretones tan fácil. Por eso siempre era torpe. Los ojos de Gilbert se oscurecieron, con las pupilas tragándose la luz pálida. Miró hacia el parabrisas, con la mandíbula tensa. Táctica de cobarde. Aísla al activo, desacredita a la testigo. Es de libro de texto. Quería una vida normal, susurró Nébula, con la confesión sabiéndole amarga en la boca. Se quedó mirando sus rodillas cubiertas de lodo. Cuando te dejé, Gilbert, te dije que no podía soportar la paranoia, los guardias, los secretos. Quería una casa con jardín, un esposo que fuera a una oficina, una vida segura y aburrida. Un silencio pesado se extendió entre ellos, acompañado solo por el zumbido del motor y el chapoteo de las llantas sobre el asfalto mojado. Encontraste a un monstruo escondido en un traje a la medida, Nébula, dijo Gilbert con suavidad, mirándola de vuelta. El mundo está lleno de ellos. La única diferencia es que mis monstruos llevan sus cicatrices por fuera. Nosotros no fingimos ser santos. Nébula cerró los ojos. La verdad de sus palabras le dolía más que su rostro. Había cambiado a un hombre que peleaba contra el mundo para protegerla, por un hombre que la usaba como saco de boxeo detrás de puertas cerradas. Había confundido la legalidad con la moralidad. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa, respondió Gilbert. ¿A mi apartamento? Ya no tienes un apartamento, interrumpió Gilbert, con el tono sin dejar espacio para discusión. No tienes un auto. No tienes una cuenta bancaria conjunta. Richard Trent ahora es un fantasma para ti. Vas a ir a mi casa. Los portones tienen 3,5 metros de alto, el vidrio es balístico, y hay 6 hombres armados patrullando el perímetro. Vas a dormir. Y mañana, vamos a resolver el resto. No lo formuló como una pregunta. Fue una orden. Por primera vez en años, Nébula no sintió el impulso de rebelarse contra una orden. Se recostó más profundo en el asiento, con la compresa de hielo entumeciéndole la piel, y dejó que la oscuridad del mundo de Gilbert la tragara por completo. La luz del sol era una intrusa dura e implacable. Se derramaba sobre el colchón enorme, calentando el pesado edredón gris que cubría a Nébula. Se quedó perfectamente quieta, trazando las sombras geométricas del techo. Durante 3 años, despertar requería una lista mental de verificación. Revisar el humor de Richard. Revisar la posición de sus zapatos. Determinar el nivel de amenaza antes de hablar. Esa mañana, el único sonido era el zumbido lejano y amortiguado del tráfico de la ciudad, 30 pisos abajo. Se incorporó, ignorando el dolor rígido en sus músculos. La habitación era enorme, decorada en tonos espartanos de carbón, pizarra y madera oscura. Carecía de toques personales, pareciéndose más a una suite de hotel de lujo que a un hogar. Nébula pasó las piernas sobre la orilla de la cama. Llevaba puesta una camiseta negra enorme que había encontrado doblada al borde del colchón la noche anterior. Olía tenuemente a la colonia de Gilbert. Caminó hacia el baño anexo y se paró frente al enorme espejo de tocador. La luz LED dura no ofrecía piedad. El lado derecho de su mandíbula era un lienzo moteado y horroroso de violeta profundo, amarillo enfermizo y rojo furioso. La piel estaba tensa e hinchada, deformando la simetría de su rostro. Había un pequeño corte cerca de su sien,
donde había golpeado el muro de ladrillo. Se quedó mirando el reflejo, trazando el borde del moretón con un dedo tembloroso. No lloró. Las lágrimas se le habían secado en algún punto alrededor del segundo año de su matrimonio. Lo que sentía ahora era un agotamiento frío y vacío. Se lavó la cara con cuidado, haciendo una mueca cuando el agua le tocó la mandíbula, y salió hacia el penthouse. El espacio de estar era una extensión de concepto abierto de vidrio y acero, ofreciendo una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Gilbert estaba sentado en una enorme mesa de comedor de roble que servía como escritorio improvisado. Vestía sencillamente pantalones oscuros y una camisa blanca de vestir con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, revelando la tinta oscura de un tatuaje extenso en su brazo izquierdo. Varias laptops abiertas y pilas de carpetas de Manila lo rodeaban. No se veía como un hombre que le había apuntado un arma a un arquitecto unas horas antes. Se veía como un ejecutivo cansado. «Hay café en la cocina», dijo Gilbert sin levantar la vista de un documento. «Y huevos en la estufa. Come». Nébula caminó hacia la cocina. Un plato la esperaba sobre la isla de mármol, mantenido caliente bajo una campana de vidrio. Se sirvió una taza de café negro y la llevó de vuelta al área de estar, tomando asiento en el extremo opuesto de la larga mesa de roble. Gilbert finalmente levantó la vista. Sus ojos rastrearon los colores violentos en su rostro. Un tensado sutil de su boca fue la única reacción física que se permitió. Pero el ambiente en el cuarto cambió, volviéndose más pesado. «¿Te duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió Nébula secamente. Gilbert cerró la carpeta frente a él. La empujó a un lado, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. «Mi abogado ya presentó la orden de restricción en tu nombre. Tenemos un equipo empacando tus pertenencias personales de la casa en los suburbios. Richard está trabajando en este momento. Va a volver a una casa vacía. Cambiaron las cerraduras, y la escritura se está transfiriendo». Nébula se detuvo con la taza de café a medio camino a su boca. «No puedes simplemente quitarle su casa». «Puedo», corrigió Gilbert con firmeza. «Yo tengo la hipoteca a través de una empresa fantasma que él no fue lo bastante listo como para investigar cuando sacó el préstamo. Se saltó una cláusula. Está en incumplimiento. Gilbert. Tiene suerte de que solo le quité la casa, Nébula. Está respirando porque me pediste que fuera por ti, no porque tenga un repentino respeto por la santidad de la vida humana». Se puso de pie, caminando hacia los ventanales del piso al techo. Miró hacia la ciudad, una cuadrícula vasta de millones de personas, y sin embargo se veía completamente aislado. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Gilbert. La pregunta se quedó flotando en el aire, despojada de enojo, pesada con un agotamiento que igualaba al de ella. Nébula envolvió ambas manos alrededor de su taza caliente. «Porque llamarte significaba admitir que estaba equivocada. Te dejé porque pensé que tu mundo era tóxico. Pensé que la violencia eventualmente me consumiría. Me paré en este mismo cuarto 3 años atrás y te dije que eras un criminal, y que no podía construir una familia con un hombre que tenía sangre en las manos». Gilbert no se giró. Sus hombros anchos permanecieron perfectamente quietos contra el fondo del cielo gris de la ciudad. «Quería demostrar que podía encontrar a un buen hombre», continuó Nébula, con la voz quebrándose. «Un hombre que fuera a galas benéficas, un hombre que construyera hospitales. Quería la ilusión tan desesperadamente que ignoré las banderas rojas. Ignoré la forma en que me sujetaba el brazo. Ignoré la forma en que les hablaba a los meseros. Para cuando me golpeó la primera vez, ya estábamos casados, y estaba tan avergonzada de haber fallado que simplemente me quedé». Gilbert se giró. Cruzó el cuarto, jalando despacio la silla junto a la de ella, y se sentó. No estiró la mano hacia ella. Solo se sentó lo bastante cerca como para que ella pudiera sentir el calor constante irradiando de su presencia. «No fallaste, Nébula. Sobreviviste», dijo Gilbert, con sus ojos pálidos clavándose en los de ella. «Sobreviviste a un depredador que se escondía a plena vista. Sobreviviste lo suficiente como para hacer la llamada. Eso no es fallar». «Me siento rota», susurró ella, mirando hacia su café. «Estás magullada», corrigió él con suavidad. «Los moretones sanan. El hueso se vuelve a soldar. El resto, el miedo, te lo vamos a quemar. Te vas a quedar aquí todo el tiempo que necesites. Vas a comer, vas a dormir, y me vas a dejar manejar a los monstruos». Nébula lo miró, buscando en su rostro el truco, la expectativa de una deuda de vida,
pero solo encontró la devoción silenciosa y aterradora que la había ahuyentado en primer lugar. ¿Por qué estás haciendo esto, Gilbert? Después de todo lo que te dije. Gilbert ofreció una sonrisa tenue y sin humor. Porque hace 3 años saliste por esa puerta, y te dejé ir porque pensé que tenías razón. Pensé que merecías un mundo más seguro del que yo podía darte. Pero si el mundo seguro te va a tratar así, su sonrisa desapareció, reemplazada por una certeza fría y absoluta. Entonces te voy a recuperar, y desafío al mismísimo Dios a que trate de detenerme. 4 días se desdibujaron en un aislamiento tranquilo y estructurado. La mandíbula se oxidó a un amarillo enfermizo y moteado que se extendió por su cuello. Vivía en las camisetas enormes y los pants suaves de cashmere que Gilbert le había conseguido, moviéndose por el enorme penthouse como un fantasma rondando un castillo de vidrio. Gilbert siempre estaba ahí, y sin embargo, completamente discreto. No la vigilaba. No le hacía preguntas invasivas sobre su trauma. Simplemente existía en la periferia, trabajando desde la larga mesa de roble, hablando en tonos bajos y cortantes en un teléfono seguro. Desmanteló la vida de Richard Trent con la misma eficiencia desapegada que usa un contador para balancear un libro de contabilidad. Nebula lo observaba desde la isla de la cocina, alimentando su tercera taza de té. Estaba autorizando la liquidación del proveedor principal de la firma de Richard. Era altamente ilegal. Era extorsión. No sintió absolutamente ninguna culpa. Esa era la parte aterradora. 3 años atrás, la crueldad casual del mundo de Gilbert le había revuelto el estómago. Ahora se sentía como justicia. Se dio cuenta, con una claridad amarga, de que la superioridad moral era un lujo para la gente que jamás había sido golpeada en su propia casa. Gilbert terminó su llamada y puso el teléfono boca abajo. Levantó la vista, notando su mirada. «¿Estás callada?», notó, recostándose en su silla. «Solo estaba pensando en la diferencia entre tú y él», dijo Nebula, con la voz ronca. La hinchazón en su mandíbula había bajado, haciendo más fácil hablar. Pero el nudo psicológico en su garganta permanecía. La expresión de Gilbert permaneció ilegible. «¿Y cuál es la diferencia?». «Richard me lastimaba porque lo hacía sentir grande», dijo Nebula, trazando el borde de su taza de cerámica. «Controlaba lo que vestía, con quién hablaba, cuánto bebía. Era mezquino. Se trataba de hacerme pequeña». Levantó la vista, encontrando sus ojos pálidos. «Tú controlas ciudades. Rompes leyes. Pero jamás trataste de quebrarme a mí». Gilbert sostuvo su mirada durante un largo momento. No ofreció un lugar común gentil. No negó su naturaleza. «Destruyo las cosas que se interponen en mi camino, Nebula. No soy un buen hombre. Pero tú jamás estuviste en mi camino. Eras lo único que quería construir». Se puso de pie, caminando hacia la isla de la cocina, y colocó un teléfono inteligente elegante y nuevo sobre el mostrador de mármol, junto a su té. «Tu teléfono viejo está en el fondo del río», dijo Gilbert. «Este está encriptado. Mi número está en marcación rápida 1. La recepción de seguridad de abajo es 2. Nebula miró la pantalla negra. «¿Quién más tiene este número?». «Solo la gente a la que tú elijas dárselo», respondió Gilbert. «Pero me tomé la libertad de llamar a tu hermana esta mañana. Está esperando una llamada tuya. Cuando estés lista». El estómago de Nebula se apretó. Chloe. La boda que había arruinado. La familia que había abandonado en plena noche. Richard ya habría tejido una narrativa para entonces. Era un arquitecto maestro de las mentiras, construyendo fachadas para esconder su podredumbre. «¿Qué les dijo?», preguntó, con las manos temblando levemente. «Le dijo a tus padres que tuviste un colapso mental», dijo Gilbert, con la voz plana, desprovista de emoción. «Afirmó que recaíste en un episodio depresivo severo, que te fuiste con un hombre peligroso que conociste en un bar, y que está trabajando frenéticamente con investigadores privados para encontrarte y meterte en una institución psiquiátrica». Un sudor frío le brotó a Nebula sobre las costillas. Era brillante. Pintaba a Richard como el esposo trágico y devoto, y a Nebula como la esposa inestable. Si iba a la policía ahora, su familia corroboraría la historia de Richard. «Está enferma. Se inventa cosas». «¿Le creen a él?», susurró Nebula, cerrando los ojos con fuerza. «No importa lo que crean», dijo Gilbert, con su mano flotando sobre la de ella en el mostrador, lo bastante cerca como para compartir calor, pero sin tocarla. Jamás la tocaba sin permiso. «Importa lo que puedas probar. Llámala».
Nébula tomó el teléfono. Lo llevó al balcón, cerrando la pesada puerta de vidrio detrás de ella. El viento frío de la ciudad le azotaba el cabello sobre el rostro, mordiéndole las mejillas. Marcó el número de su hermana. Chloe contestó al primer timbre. ¿Hola? Chloe, soy yo. Nébula. La voz de Chloe se quebró, espesa de agotamiento y pánico. ¡Ay, Dios mío, Nébula! ¿Dónde estás? Richard está fuera de sí de la preocupación. Mamá ha estado llorando 3 días. Arruinaste la boda, simplemente desapareciste. No desaparecí, dijo Nébula, con la voz notablemente firme. El viento se tragó su vacilación. Escapé. ¿Escapaste? ¿De qué estás hablando, Nébula? Richard nos dijo que estabas teniendo un episodio. Dijo que estabas bebiendo otra vez, y que actuabas de manera errática. Por favor, solo vuelve a casa. Quiere ayudarte. Chloe, escúchame, espetó Nébula, con la autoridad repentina en su tono silenciando a su hermana menor. No estoy loca. No estoy bebiendo. Richard es un mentiroso. Es peligroso. Te ama. Ha estado en nuestra casa todas las noches viendo mapas, contratando gente. Nébula se apartó el teléfono de la oreja. Abrió la aplicación de la cámara. Apagó el flash, angulando el lente para captar la luz dura del día, y se tomó una foto del rostro. Los moretones amarillentos, el corte en la sien, la línea hinchada de la mandíbula. Presionó enviar. Se volvió a poner el teléfono en la oreja y esperó. Pasaron 10 segundos en silencio. Después, un jadeo agudo y entrecortado resonó por el auricular. ¿La recibiste? Preguntó Nébula con suavidad. Nébula. Chloe se ahogó en un sollozo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Nébula! ¿Él te hizo eso? Sí, dijo Nébula. Me arrastró al patio durante su recepción y me golpeó en la cara porque pensó que yo miraba a un bartender. Si me hubiera subido a su auto esa noche, Chloe, no creo que hubiera sobrevivido el fin de semana. Chloe lloraba abiertamente ahora, con el sonido crudo y devastador. Estuvo aquí justo ahora. Estaba sentado en nuestra mesa de la cocina tomando café. Lo abracé. No le digas que hablaste conmigo, le advirtió Nébula, con los ojos recorriendo las calles ocupadas abajo. No le digas a mamá y a papá todavía. Está perdiendo el control de la narrativa, y se va a poner desesperado. Solo cierra tus puertas con seguro. ¿Estás a salvo? Preguntó Chloe, con la voz temblando. Richard dijo que estabas con un criminal, un monstruo. Nébula miró a través de las puertas de vidrio. Gilbert estaba parado en la sala, con un arma desarmada sobre la mesa de roble. La estaba limpiando con una precisión meticulosa y aterradora. Levantó la vista, con sus ojos pálidos encontrando los de ella a través del vidrio. Estoy con un monstruo, Chloe, dijo Nébula, con el viento llevándose sus palabras. Pero es mi monstruo. Y por primera vez en 3 años, estoy perfectamente a salvo. La fiebre de cabaña se instaló para el 6º día. El penthouse, con todas sus vistas expansivas y su comodidad a la medida, seguía siendo una jaula dorada. Nébula necesitaba sentir concreto bajo los pies. Necesitaba respirar aire que no hubiera sido filtrado a través de un sistema de aire acondicionado de lujo. Cuando le dijo a Gilbert que quería caminar hasta una pequeña cafetería independiente calle abajo, él no discutió. Simplemente se puso de pie, se puso su arma enfundada en la espalda baja, y se deslizó dentro de su abrigo oscuro de lana. «Puedo ir sola», dijo Nébula, aunque el pensamiento le disparó el pulso. «No, no puedes», respondió Gilbert con suavidad, sosteniendo abierta la puerta principal. «Todavía no. Pero no voy a invadir tu espacio». El aire fresco de otoño golpeó el rostro de Nébula cuando salieron del elevador privado hacia la banqueta bulliciosa. La ciudad estaba viva, indiferente a su trauma. Hombres de negocios pasaban corriendo con maletines. Los turistas tomaban fotos de rascacielos. Era violentamente normal. Gilbert caminaba medio paso detrás de ella, una sombra silenciosa. 2 de sus hombres, vestidos de civil, lo seguían a 30 metros de distancia, mezclándose perfectamente con el tráfico peatonal. Llegaron a la cafetería. Nébula pidió un latte, la transacción mundana sintiéndose como una victoria monumental. Llevó el vaso de papel tibio de vuelta a la banqueta, respirando hondo el aire teñido de gases de escape. ¿Mejor?, preguntó Gilbert, observando su rostro con cuidado. Mucho mejor, dijo Nébula, ofreciendo una sonrisa pequeña y genuina.
El moretón amarillo se estiró tenso, pero ya no dolía tanto. Se giraron para caminar de vuelta hacia el rascacielos imponente de vidrio que albergaba la fachada corporativa de Gilbert y el Penthouse. Nébula. La voz rasgó el ruido ambiental de la calle como un disparo. Nébula se congeló, con la sangre convirtiéndose instantáneamente en hielo. El vaso de papel se le resbaló de los dedos, salpicando leche caliente y espresso sobre el concreto gris. Richard salió del callejón angosto entre un deli y un banco, bloqueando la banqueta. Se veía horrendo. El arquitecto impecablemente vestido había desaparecido. Su traje de diseñador estaba violentamente arrugado, manchado de sudor y quién sabe qué más. Su cabello estaba grasoso, colgando sobre sus ojos inyectados de sangre. Un moretón oscuro e irregular marcaba su cuello, la forma exacta del pulgar de Gilbert. Gilbert no dudó. Se puso con suavidad frente a Nébula, con su cuerpo un muro sólido de músculo protegiéndola de la vista. Su mano derecha se deslizó casualmente bajo su abrigo de lana, descansando sobre la empuñadura de su arma. «Tienes exactamente 3 segundos para volver a ese callejón, Trent», dijo Gilbert. Su voz no se alzó. No necesitaba hacerlo. Vibraba con una promesa letal. Richard lo ignoró. Sus ojos maniáticos trataban de asomarse alrededor de los hombros anchos de Gilbert. «Nébula, Nébula, se llevaron mi firma. Mis cuentas están congeladas. El banco embargó la casa. Este animal está destruyendo mi vida». 2, contó Gilbert, con sus ojos pálidos clavados en el pecho de Richard. Los 2 guardias de civil cerraban la distancia rápidamente, con sus manos también deslizándose hacia sus chaquetas. «¿Crees que puedes simplemente dejarme?», gritó Richard, con saliva volando de sus labios, con su máscara pública completamente hecha pedazos. Los peatones en la banqueta empezaron a dispersarse, sintiendo la violencia inminente. «¿Crees que puedes arruinarme y alejarte caminando? Soy tu esposo». Richard se lanzó hacia adelante. Fue un movimiento desesperado y descoordinado, apuntado a ciegas hacia Gilbert para llegar a Nébula. La reacción de Gilbert fue aterradoramente rápida. No sacó su arma. Se metió dentro del lanzamiento de Richard, atrapando la muñeca extendida del hombre. Gilbert giró con fuerza, avanzando a través del impulso. Un crujido nauseabundo y húmedo resonó sobre el sonido del tráfico. Richard soltó un chillido agudo y agonizante, con las rodillas cediéndole mientras su antebrazo se doblaba en un ángulo horrible y antinatural. Se desplomó sobre el concreto, sujetándose el brazo roto contra el pecho, sollozando histéricamente. Los 2 guardias llegaron, sujetando a Richard del cuello y levantándolo bruscamente de pie, inmovilizando su brazo bueno detrás de la espalda. Gilbert se ajustó los puños, con la respiración completamente pareja. Miró al hombre llorando con puro asco. «Te dije lo que iba a pasar si la buscabas». «Llamen a la policía», aulló Richard hacia la calle vacía, con las lágrimas corriéndole por el rostro. «Me rompió el brazo. Miren lo que hizo». «Yo soy la policía en este distrito, Richard», dijo Gilbert con frialdad. «Y ahora mismo estás invadiendo propiedad privada». Nébula salió de detrás de Gilbert. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Richard. Este era el hombre que la había aterrorizado durante 3 años. El hombre que la había hecho encogerse al sonido de una puerta cerrándose. El hombre que la había convencido de que no valía nada. Mirándolo ahora, sollozando, roto, patético sobre la banqueta sucia, el miedo se evaporó. No era un dios. Solo era un abusador que dependía de puertas cerradas y cuartos oscuros. Despojado de su dinero, su casa y su secretismo, no era nada. «Nébula», jadeó Richard, con el rostro pálido de shock y dolor. «Nébula, por favor. Mira lo que me está haciendo. Dile que se detenga». «Lo siento. Siento haberte golpeado. Solo estaba estresado. Por favor». Nébula lo miró fijamente, sintiendo el dolor fantasma en su mandíbula. «No sientes haberme golpeado, Richard», dijo Nébula, con la voz notablemente firme. «Solo sientes que él te haya golpeado de vuelta». Se giró hacia Gilbert. «Estoy lista para irnos a casa». Los ojos de Gilbert se suavizaron infinitamente mientras la miraba. Le ofreció el brazo. Nébula lo tomó, dejando que su calor la anclara. Se alejaron caminando, dejando a Richard gritando en el agarre de los guardias, con su voz desvaneciéndose en la sinfonía caótica de la ciudad. Mientras las puertas del elevador se cerraban en el vestíbulo, llevándolos de vuelta al Penthouse, Gilbert la miró hacia abajo.
Jamás se te va a volver a acercar, dijo Gilbert. Mis hombres lo están subiendo a un tren de carga hacia el medio oeste. Si vuelve a esta ciudad, no la va a dejar. Nébula recostó la cabeza contra el hombro de Gilbert. Estaba exhausta, pero por primera vez en años, su mente estaba en silencio. Gracias, susurró. Gilbert envolvió un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola contra su costado. Te dije, Nébula, eres mía para proteger. Eso no ha cambiado. Jamás va a cambiar. El invierno llegó con una helada brutal y cortante que envolvió a la ciudad en hielo gris. La escarcha trepaba por los bordes de los ventanales del piso al techo, enmarcando la metrópolis extensa abajo. Adentro del penthouse, el clima estaba cuidadosamente controlado, cálido y tranquilo. La mandíbula de Nébula finalmente había sanado. El amarillo horrible se había desvanecido en la porcelana natural de su piel. El daño físico se había ido, pero los escombros psicológicos todavía se estaban clasificando, pieza por pieza, día por día. Pasaba las mañanas leyendo en el sofá de terciopelo, las tardes caminando el perímetro de las zonas seguras que Gilbert había establecido para ella. Ahora tenía un chofer, un hombre enorme y silencioso llamado David que la trataba como un artefacto frágil e invaluable. Tenía dinero. Gilbert había depositado una cantidad obscena en una cuenta solo a su nombre, diciéndole que era el pago atrasado por los años que había desperdiciado. Ella no lo gastaba. No lo necesitaba. Gilbert trabajaba hasta tarde. Llegaba a casa oliendo al aire frío de la noche, al escape, y a la pesada carga de la consecuencia. Jamás traía la violencia a través de la puerta principal. Dejaba sus armas en la caja fuerte biométrica del vestíbulo. Dejaba sus órdenes en la sala de junta segura del centro. Para cuando entraba a la cocina desabotonándose el cuello y enrollándose las mangas, solo era Gilbert. Una noche a finales de diciembre, Nébula estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra gruesa junto a la chimenea digital. Leía una novela en la que no podía concentrarse. Gilbert entró, con los hombros tensos de agotamiento. Sirvió 2 copas de bourbon ámbar, llevándolas hacia el fuego. Le entregó una, sentándose en el borde de la mesa de café, con las rodillas a centímetros de las de ella. ¿Día difícil?, preguntó ella, tomando la copa. El cristal pesado se sentía reconfortante en su palma. ¿Disputas de la autoridad portuaria?, Gilbert murmuró, sobándose el puente de la nariz. Burócratas que quieren una parte más grande de un pastel que no hornearon. Tedioso. Nébula dio un sorbo. El licor le quemó con un calor agudo y familiar. Podrías simplemente alejarte de eso. Tienes suficiente dinero para comprar una isla, Gilbert. No tienes que pelear con burócratas. Gilbert la miró. Sus ojos pálidos capturaron la luz naranja parpadeante del fuego. No hago esto por el dinero, Nébula. Lo hago por el control. Cuando controlas el tablero, nadie puede mover tus piezas. Estiró la mano, su gran mano dudando una fracción de segundo antes de que sus nudillos le rozaran con suavidad la mejilla, justo donde solía estar el moretón. Cuando controlas el tablero, la gente que te importa no sale lastimada. Ella se recargó en su contacto. Fue un movimiento instintivo, subconsciente, pero hizo que Gilbert se congelara. Soltó un respiro lento y medido, con el pulgar trazando la línea de su mandíbula. Era tan ingenua, susurró Nébula, cerrando los ojos ante la calidez de su palma. Hace 3 años pensaba que los monstruos solo existían en callejones oscuros. Pensaba que si un hombre usaba un buen reloj y hablaba bien, era seguro. Fui lo bastante arrogante como para juzgarte por ser honesto sobre lo que eres. Estabas buscando paz, corrigió Gilbert con suavidad. No hay pecado en eso. La encontré aquí, dijo ella. Abrió los ojos, encontrando su mirada constante. En una fortaleza pagada con extorsión y violencia. Con un hombre que le rompió el brazo a mi esposo sin parpadear. Eso me hace igual de mala, ¿no? Gilbert dejó su copa sobre la mesa. Se deslizó de la orilla, cayendo de rodillas sobre la alfombra, justo frente a ella. Tomó su copa, poniéndola junto a la suya, y tomó ambas manos de ella entre las suyas. Su agarre era firme, anclándola al presente. Te hace estar despierta, dijo Gilbert, con la voz un rugido bajo y áspero en el cuarto silencioso. Este mundo es completamente colmillos, Nébula. Solo finalmente dejaste de fingir que no lo es. Y mientras tenga aliento en los pulmones, nada jamás va a volver a clavarte los colmillos. Se inclinó hacia adelante, presionando sus labios contra la frente de ella.
No fue un beso de posesión agresiva. Fue un sello. Un voto forjado en las ruinas de su vida anterior. Nébula exhaló, con sus hombros dejando caer el último nudo persistente de tensión, disolviéndose en el aire tranquilo. Enterró el rostro en el cuello de él, respirando el aroma de cedro y lluvia, finalmente y por completo en casa. Las tazas de café chocaban contra los platillos en el comedor privado de un restaurante con estrella Michelin que Gilbert era dueño en el barrio francés. El restaurante estaba oficialmente cerrado al público hasta el servicio de la cena. Pero la cocina había preparado un brunch lujoso únicamente para 2 mujeres sentadas en el gabinete de la esquina. Nébula revolvió su latte. Al otro lado de la mesa, Chloé se veía aterrada. Su hermana menor seguía echando miradas nerviosas hacia los 2 hombres enormes parados junto a las puertas dobles. Vestían trajes impecables y auriculares, con los ojos recorriendo el cuarto vacío con una vigilancia depredadora. «No te van a hacer daño, Chloé», dijo Nébula, con su tono gentil pero firme. «Están aquí para asegurarse de que nadie más te haga daño». Chloé tragó saliva con dificultad, envolviendo ambas manos alrededor de su mimosa intacta. «Mamá y papá quieren verte. Están confundidos». Richard simplemente desapareció. Su firma quebró de la noche a la mañana. La casa entró en ejecución hipotecaria. La policía encontró su auto abandonado en una estación de tren. Es como si lo hubieran borrado. «Lo hicieron», afirmó Nébula simplemente. Chloé se estremeció. Miró a su hermana mayor, mirándola de verdad. Nébula llevaba un blazer gris carbón a la medida sobre una camiseta de seda. Su postura era recta, su barbilla levantada. La mujer atormentada y frágil que había estado parada en el altar un mes atrás había desaparecido por completo. En su lugar se sentaba alguien completamente intocable. «¿Lo hiciste tú?», susurró Chloé, inclinándose sobre la mesa, con la voz temblando. «¿Gilbert lo mató?». «No», respondió Nébula. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. Ofreció la verdad fría y sin adornos. «Richard está vivo. Está trabajando en un aserradero en Dakota del Sur bajo un nombre falso. Vive en un tráiler de una recámara, y sabe que si alguna vez intenta contactar a nuestra familia, o si alguna vez pone un pie en este estado de nuevo, no va a sobrevivir el viaje». Chloé se le quedó mirando, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. «Nébula, hablas como una mafiosa». «Hablo como una mujer que sobrevivió a un cobarde», corrigió Nébula, recostándose contra el gabinete de piel. «Richard me golpeó durante 3 años, Chloé. Mamá y papá vieron los moretones. Tuviste los moretones». Todos le creyeron sus mentiras porque era más fácil que enfrentar la verdad fea. Gilbert no apartó la mirada. Gilbert lo detuvo. «Si eso lo hace un criminal, entonces con gusto voy a pararme junto a un criminal». Las lágrimas se le acumularon en los ojos a Chloé. Estiró la mano a través de la mesa, tomándola de Nébula. «Lo siento tanto. Debí haber sabido. Debí haber hecho preguntas más difíciles». Nébula apretó la mano de su hermana. El enojo que había cargado durante el último mes finalmente empezó a disiparse, flotando hacia el ruido ambiental de la ciudad afuera. No podías haberlo sabido. Era un arquitecto maestro. Construía fachadas hermosas. Pero necesito que entiendas algo, Chloé. No voy a volver a los suburbios. No voy a ir a las cenas de los domingos a fingir que todo es normal. Esta es mi vida ahora. Chloé miró a los guardias armados, y después de vuelta al rostro calmado y resuelto de Nébula. ¿Eres feliz? Nébula pensó en las mañanas tranquilas en el penthouse de vidrio. Pensó en el peso constante y reconfortante de la mano de Gilbert en su espalda. Pensó en la certeza absoluta de que jamás, nunca más, tendría que tener miedo de la oscuridad. «Estoy a salvo», dijo Nébula con suavidad. «Y ahora mismo, eso es mucho mejor que feliz». Horas después, el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo la ciudad de sombras y oro. Nébula estaba parada en el balcón del penthouse, con el viento helado azotándole el cabello alrededor del rostro. Se recargó contra el barandal de vidrio, observando los millones de luces parpadeando en la cuadrícula de abajo. Detrás de ella, la pesada puerta de vidrio se deslizó para abrirse. Gilbert salió al frío. No llevaba abrigo, solo su camisa de vestir y pantalones, indiferente al viento cortante. Se paró detrás de ella, envolviendo los brazos alrededor de su cintura, atrayéndola de espaldas contra su pecho ancho. «¿Cómo está la hermana?», murmuró Gilbert, con la barbilla descansando sobre su cabeza. «Aterrada», admitió Nébula,
apoyando las manos sobre sus antebrazos. Pero entiende. Sabe que no voy a volver. Gilbert apretó su agarre, un reconocimiento silencioso y posesivo. Se van a ajustar. La gente siempre se adapta a la nueva realidad cuando se dan cuenta de que la vieja se fue. Nébula recostó la cabeza contra su hombro, mirando hacia el mundo vasto y caótico que Gilbert gobernaba. Era un imperio peligroso y violento. Pero dentro de su centro, envuelta en los brazos del hombre que lo dirigía, ella era la mujer más segura viva. Ladeó la cabeza, presionando un beso sobre el punto del pulso en su cuello. Gracias por venir por mí, susurró en el aire frío de la noche. Gilbert la giró entre sus brazos, con sus ojos pálidos completamente consumidos por una devoción oscura e inquebrantable. Enmarcó su rostro con sus manos grandes, con los pulgares rozando sus pómulos. Habría desgarrado el mundo hasta la roca madre para encontrarte, dijo Gilbert, con la voz un voto áspero contra sus labios. Solo tuviste que llamar. La besó, con sabor a Bourbon y supervivencia. La ciudad debajo de ellos seguía su curso, ignorante de los monstruos y las cosas rotas que se encontraban en la oscuridad, construyendo reinos de concreto y hueso.